Buenos días, Manu, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. ¿Cómo gusta el pan, Efectivamente, Roberto, porque sobre todo somos muy de pan, consumimos aproximadamente 35 kilos de pan al año, Roberto, y una cifra muy curiosa que hemos encontrado a lo largo de todas estas páginas de internet, el 12% lo consumimos fuera de nuestras casas, así que consumimos bastante pan a lo largo de todo el año y lo hacemos de muchas variedades, Roberto, así que hoy, momento para hablar del pan. En España gusta mucho el pan, en Europa gusta mucho el pan y tenemos un pan muy bueno, pero es que últimamente en Málaga, en la provincia, se está haciendo muy buen pan y pan artesanal. Parece que hemos empezado a tomar conciencia de que no todos los panes son iguales, que hay un pan industrial que mejor que lo vayamos desechando y que apostemos por esos panes hechos como toda la vida. Si pudiéramos transmitir con esto de del 5G un poquito de cómo huele ahora mismo el plato, simplemente con unos buenos panes que ha traído Manu, es que huele de maravilla. Es verdad, Roberto, porque sin duda ahora ha vuelto el mundo del pan, ha vuelto el boom del pan, sobre todo, Roberto, porque cada vez sabemos más de los ingredientes y cada vez sabemos más sobre el mundo del pan. Decirte, Roberto, que hay mucha mentira, por así decirlo, detrás de todos los panes, porque muchas veces vamos al supermercado y vemos la etiqueta de pan de molde, pan artesano, o incluso ahora mismo pues te dicen pan con sabor a masa madre. Les voy a explicar por qué. ¿Con sabor a masa madre? Con sabor a masa madre, Ostras, Roberto. eso no lo había visto yo, tengo que fijarme. Efectivamente, te voy a explicar porque hace falta 4 ingredientes para hacer un pan. Harina, levadura, agua y sal. Esos son los 4 ingredientes básicos para elaborar un pan. Decirte que hasta el año 1900 no existía la levadura, como tal la conocemos, esa levadura de cerveza, puesto que ese pan se elaboraba, en este caso, pues se preparaba con esa masa madre. ¿Qué es la masa madre? Pues dejamos una harina que se vaya pues con su propio, que vaya viviendo, por así decirlo. Que fermente, ¿no? Que vaya fermentando y toda esa masa madre la cogemos y la incorporamos al pan. No hace falta levadura, sino esa masa madre propia, natural, es lo que nos va a hacer es que el pan se eleve, se leude, se crezca, por así decirlo. Efectivamente, Roberto. Así que, sin duda, esto es algo, no es nuevo, porque hacía mucho tiempo se elaboraba, lo que pasa es que las grandes industrias incorporan levadura para una sencilla razón, Roberto, minimizar el tiempo y producir más. Eso para que quiere sea más decir, barato y más para rápido, que sea más ¿no? barato. Y sobre todo tenemos que ver dónde compramos el pan. Hablaremos de ello, Roberto, porque no lo tenemos que comprar en una gasolinera. Nunca. Nunca. Perdonaros de las gasolineras. Yo sé que nos Efectivamente. salvan de un apuro, pero el pan de las gasolineras yo creo que es de todo menos pan, ¿no? Y sobre todo porque contiene mucho azúcar. Damos una vuelta a la etiqueta y nos vamos a encontrar pues muchos de. Decirte, Roberto, que para como bien decía, el pan artesanal huele. Sobre todo huele. Y hay un truco, Roberto. Mira, esto nuestra compañera de la cámara lo va a ver perfectamente. Mira, si nosotros apretamos el pan, Roberto, sí, tiene que volver a su estado natural. No tengamos miedo en apretarlo. Si vuelve a su estado natural, es que el pan es de buena calidad. ¿Ah? Como este, ¿ha visto? No se nota que se ha quedado todo pues apretujado, por así decirlo. Si esto lo hacemos con una barra, perdóneme, de gasolinera, pues lo que vamos a ver es que nos va a quedar pues todo plástico. Así lo hacemos, aunque incluso haciéndolo de nuevo, vamos a ver que el pan vuelve a su estado natural. También un síntoma es la base del pan, ¿no? El suelo. ¿Esto qué nos va a aportar? Si el suelo del horno es de leña, por ejemplo, pues nos va a aportar pues una base pues muy rígida, muy buena. Así que esto, y sin duda, Roberto, tenemos que oler el pan. Sí, sí, que huela el pan y además es un alimento tremendamente saludable, o el pan artesanal. El pan artesanal, es efectivamente, muy saludable. sobre todo porque no contiene azúcares. Vemos que esos 4 ingredientes, el pan de toda la vida, Roberto, sí, el pan de toda la vida no contiene nada de azúcares. ¿Qué vamos a conseguir añadiéndole azúcares? Sobre todo que el pan se mantenga blandito por mucho tiempo. Que no se seque, ¿no? Por eso estos panes artesanales suelen ser bastante rígidos. Te compras un pan cateto y te dura muchísimo tiempo. Se están haciendo auténticas maravillas. Por ejemplo, este pan, Roberto, que traemos de la panadería Piña, que es el que elaboró el pan más caro del mundo, en la última edición de Madrid Fusión, que contenía oro, plata y flores. Aproximadamente unos 1.200 euros. Roberto, y te digo, y te voy a contar, porque ese pan incluso ha llegado hasta Los Ángeles. Después de esa presentación, ha mandado pan a Los Ángeles, Roberto. ¿Qué me dices? O sea, que posiblemente los Oscar disfrutaron de ese pan lujoso, ¿no? Efectivamente, sobre todo porque, y aparte se vende mucho en la zona de Marbella,
Decirte, Roberto, que solo utilizan productos de buena calidad. No hace falta muchos ingredientes, como bien decíamos. Decirte que hay de todo, Roberto. Desde estos panes un poco más rústicos, pero sí es cierto que cada vez más el mundo del pan se moderniza, incorpora diferentes semillas. Y es verdad que tú que conoces muy bien el mundo de la alta gastronomía, cada vez los restaurantes de calidad, con un nivel, cuidan mucho el pan, ¿no? Bueno, de hecho muchos directamente apuestan por hacerlos ellos mismos o tener proveedores, pues, como ejemplo Panadería Piña, ¿no? Que son proveedores muy buenos que sabes que te van a tener un pan rico, o incluso mira el equipo de esquina como abrió su propia pastelería, su propia panadería en San Pedro, ¿no? Correcto, correcto. O sea que... Sí, porque sin duda llegar a un restaurante que te pongan el pan calentito con algo de mantequilla o aceite de oliva virgen extra se convierte en uno de los mejores placeres y sobre todo económicos. Económico, porque hablamos de productos. Es verdad que hay que tener en cuenta, Roberto, que para elaborar un buen pan hace falta tiempo. Por eso, en este caso, las panaderías más artesanas no aceleran el proceso con esa levadura, sino parten de masa madre, y sobre todo porque le va a aportar otros matices. Hay mucho más, Roberto. Sí, porque luego ya hay bollitos especiales, veo con semillas. Por ejemplo, con este caso, pues de amapola, con semillas de amapola. Estos blancos de diferentes semillas. Aquí si pasamos, pues aquí tienen a lo mejor uno de sésamo con tal. Estos panes que son más típicos como de hamburguesa, por así decirlo, que realmente lo calienta y está buenísimo. Decirte que hay panes típicos en Málaga, como puede ser el mollete de Antequera. Sí, uno de nuestros mayores elementos de exportación, ¿no? Ese mollete de Antequera, sin duda, cuando toca fuera de Málaga, te dicen, está crudo. No, porque ese mollete de Antequera le hace falta 2 o 3 minutos en la tostadora, Roberto. Claro. Que le dé ese toquecito, que si calientas un mollete, luego después al sacarlo del horno, te vas a dar cuenta, o de la tostadora, te vas a dar cuenta que está casi recién hecho. Claro, que está en su punto. Está en su punto. Así que ese mollete siempre se tiene que terminar y posiblemente sea uno de los panes más característicos de Málaga. Decirte que a partir de ahí podemos encontrarnos muchas recetas, Roberto. Y no tenemos que tirar el pan, porque hay muchas recetas a partir de pan. Sí. ¿Te acuerdas? Las gachas. Las gachas con pan frito, por ejemplo. Luego después, nuestra madre cuando se ponía duro este pan, pues hacía pan rallado. También. Incluso, Roberto, si cogemos el pan duro que tengamos a punta, porque si tenemos un pescado, por ejemplo, una merluza, una dorada, podemos hacerle una costra de pan, te cuento. Como si fuera la sal, pero con pan. Efectivamente, hacemos una mezcla de pan duro con ajito, perejil, diferentes, si tenemos un poquito de tomillo, romero, orégano, todas las hierbas que tengamos frescas en casa. Si no, ajo y perejil, un poquito de sal y pimienta y el pan duro por encima del pescado y vamos a conseguir una piel pues súper deliciosa. Imagínense, todo ese pan con romero, tomillo, orégano o diferentes especias nos va a quedar muy rico. Luego después tenemos, Roberto, incluso investigando por internet hemos encontrado hasta flamenquines con pan de molde. Sí, en vez de ponerle el lomo de cerdo, pues lo que hacemos es una especie de San Jacobo, en este caso con una lámina de pan. Hay mucho, por ejemplo, la tradicional sopa de ajo, Roberto, que lleva pan, o esa sopa de cebolla, que no puede faltar pues un trozo de pan cateto, un trozo de pan artesano con una lonchita de queso. O los pues, pudding, ¿no? O los pudding. Que también para aprovechar pan duro también viene bien. Sí, o las torrijas. O las torrijas, efectivamente, que al final aprovechas porque lo estás mojando en esa leche. Claro, ya se nos ha olvidado y porque compramos todo ese pan de torrijas que ahora se han inventado, pero las torrijas de toda la vida en mi casa se hacían con pan duro, es decir, el pan que sobraba y se hacía con pan duro. Al final las cocinas de antes eran una cocina de aprovechamiento, Roberto, y sobre todo reivindicaban un poco la temporada. Si hay tomate, pues había gazpacho o salmorejo o porra, pero si no había esos productos... Que también llevan pan. Que también llevan pan. Y reivindicaban un poco pues esos productos. Así que, Roberto, hoy momento para hablar del pan, decirles que vayan a las panaderías más artesanas, incluso en muchas herboristerías se consume este tipo de panes, dura muchísimo, yo suelo cortarlo en unas rebanadas, congelarlo y a la mañana lo saco, lo pongo en la tostadora y vais a encontrar un pan que parece que ha salido recién del horno, ¿no? Y que muchas veces decimos, es que ese pan artesano es caro, ese €1,50, esos 2 euros que puede costar más un pan de estos, merece la pena, imaginad, que es €1,50, 2 euros, no es mucho más la diferencia y merece la pena. Han salido incluso, Roberto, pues en la televisión han salido estudios que han dicho que el pan artesano es más barato que el industrial, porque sí es cierto, si esto es un pan rígido, ¿no? Es un pan cateto, ¿no? Un pan bien duro, ¿no? Bueno,
pesa mucho más que cualquier otro Entonces pan, muchas veces ¿no? dice, bueno, este cuesta el doble que el otro, claro, pero a nivel de peso posiblemente te tengas que tomar solo una rebanada y del pan normal, pues 2. Y de estos panes ya decimos que seguramente no vayas a tirar nunca un trozo de pan porque se te ponga duro, porque lo vas a poder utilizar en varios días y al final se aprovecha mucho más. Una barra industrial, tú comes la mitad y si al día siguiente quieres echar mano, esa barra está, bueno, horrible. Efectivamente, está durísima. Sí, y la dejamos de un día para el otro en la nevera, tal. Así que hoy reivindicamos de aquí ese mundo del pan, esos maestros panaderos que hacen a partir de masa madre, a partir de esos productos naturales y sobre todo, Roberto, que acompañar estos panes con un poquito de aceite de oliva virgen extra o una surrapa de lomo, un lomo manteca, se convierte en un pecado capital, Roberto. Calla, Manu, que me tienes los jugos gástricos ya del revés. Son las 11, he desayunado a las 6 de la mañana. Imaginad que un aroma a pan, pues ahora por una tostada de estas, con un poquito de aceite y un café, yo directamente mato. Así que, bueno, y de hecho, bueno, todos estos panes normalmente os acompañan, ¿no? En las ferias, en los salones internacionales, en los congresos, se habla de pan, se lleva pan malagueño. Incluso hace poco también hablábamos en el programa de esa nueva normativa, esa nueva legislación en torno al pan. Cuando ya pone que es pan integral, tiene que ser pan integral. Es decir, que se ha intentado regular también para que no nos engañen, ¿no? Incluso, Roberto, hay incluso panes ecológicos, que se refiere a que toda esa harina y cómo se ha producido es toda con un certificado ecológico. Sin duda son panes saludables, no contienen azúcar, así que no hay que tener miedo a la hora de consumirlo. Siempre se ha consumido pan y ahora más que nunca tenemos que reivindicar a los buenos panaderos. Así que no comprar tanto pan en estas panaderías industriales, en la gasolinera, en el supermercado, sino ir a herboristería o panaderías de toda la vida, porque es un poquito más caro, pero también consumimos salud, Roberto, que es lo importante. Es verdad. Manu, gracias. Hasta la próxima. Gracias, como siempre, por traernos buenos asuntos, buenos temas y temas muy, muy ricos, ¿eh?